Extraños cadáveres. Tengo 20 años trabajando como médico forense, durante los cuales me ha tocado presenciar cosas prácticamente paranormales en diferentes morgues, porque al ser un depósito de cadáveres, está plagado de raras situaciones y oscuras historias. Es un lugar temido por muchas personas, donde almas o espíritus se manifiestan tratando de comunicarse con los vivos. Aunque no todo queda ahí. En ocasiones son los mismos cuerpos quienes se comportan de manera extraña, pero en su intento por hablarnos nos llenan de terror. No me meteré mucho en términos médicos porque en ocasiones resulta complicado explicarme. Durante estos 20 años he visto pasar cientos de cadáveres frente a mí. Cada uno esconde la historia de su muerte, y a nosotros como forenses nos toca aclarar. Como médico, sé que hay cosas incomprensibles, pero estos 3 casos son los más raros para mí. Quizás se escuche como una cosa fantasiosa. Me atrevo a decir que no tienen explicación lógica. En una ocasión, cubriendo un turno nocturno en la morgue de un hospital, llevaron el cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años para realizarle una autopsia. Precisamente ese día, recuerdo que teníamos 2 practicantes muy jóvenes, hombre y mujer. Estábamos trabajando con el cuerpo de una persona mayor como a las 2 de la mañana. Todo transcurría tranquilo, cuando detrás de nosotros se escuchó un quejido realmente fuerte. Los muchachos se miraron entre sí, luego voltearon despacio hacia atrás. Uno de ellos me miró, yo me hice el desentendido para ver su reacción. El quejido venía del cuerpo en espera. También estaba mi asistente, el cual nos miraba de reojo tratando de aguantar su sonrisa. Nosotros como médico sabíamos que eso suele ser normal en ciertos cadáveres. Tal vez los muchachos también lo sabían, pero no era lo mismo escucharlo en la práctica, mucho menos a altas horas de la madrugada. Seguimos con la autopsia. Pasados unos 5 minutos, los muchachos se veían nerviosos. Les estaba explicando el porqué de ese sonido cuando el cuerpo se volvió a quejar. Esta vez, a mí me sorprendió porque fue inusual. Era muy parecido al quejido de una persona con vida. Incluso mi compañero y yo nos miramos extrañados. Caminé hacia el cuerpo de la joven que se encontraba en una plancha de metal cubierta con una sábana. Me detuve como a medio metro de distancia porque, si mi vista no me engañaba, la mujer estaba respirando. Mi compañero, al verme ahí parado, me preguntó qué pasaba. Yo le respondí que nada mientras levantaba la sábana que cubría el cuerpo. La joven tenía los ojos abiertos. De ellos rodaban gruesas lágrimas. No mostraba golpes ni huellas de violencia. Su piel casi amarilla se notaba seca y pareciera que se le empezaba a caer el pelo. Toqué su cuerpo con mis manos para comprobar su pulso, pero estaba realmente fría. Por lo mismo, tapé de nuevo el cuerpo y regresé a terminar lo que estaba haciendo. Al cabo de media hora terminamos. Mi compañero se llevó el cadáver ya etiquetado a los refrigeradores, mientras los demás nos tomamos un leve descanso. Después continuaríamos con el último cuerpo del turno. Nos preparamos un café, platicamos unos minutos hasta que, de nuevo, estábamos listos para seguir. Antes de levantarnos, el cuerpo de la joven nuevamente se volvió a quejar, solo que esta vez acompañado de un movimiento de sus brazos que hizo que se saliera de la sábana. Intercambiamos miradas. Tratando de minimizar la situación, en tono de burla, les dije a los demás, vamos a trabajar, que ya nos hablan. Volteé a verlo sonriente mientras caminaba rumbo a la plancha. Rodeamos el cuerpo. Cuando le quité la sábana, no pude evitar dar un paso hacia atrás, un poco sorprendido. Se me borró la sonrisa porque la muchacha ya se le había caído todo el pelo. Además, sus ojos ya no estaban abiertos. Parecía que los cerraba con fuerza. Como solamente la había visto yo anteriormente, ellos no sabían lo que pasaba. Por eso, muy extrañados, no dejaban de mirarme. Cuando caí en cuenta que estaba preocupando a los practicantes, traté de disimular mi nerviosismo. De pronto, la compañera practicante gritó. Volteé a verla. Me di cuenta que se había hecho unos pasos para atrás porque el cuerpo de nuevo movió sus extremidades y le pegó en el estómago. Tomando en cuenta que la situación era muy tensa, les pedí a los muchachos que nos dejaran a nosotros trabajar el resto del turno,
porque los veía realmente alterados y era comprensible. Fue un alivio para ellos que de inmediato abandonaron la sala, ya solos y por la insistente mirada de mi asistente. Le comenté que ese era un caso extraño, había algo raro en el cuerpo, algo que estaba fuera de lo normal. Por más de una hora que tardó la autopsia, esporádicamente estuvieron rodando lágrimas de los ojos del cadáver. Además, un fuerte olor muy desagradable empezó a invadir toda la morgue. Su piel, que en un principio estaba amarilla, empezó a cambiar a un tono verdoso, entrando en un estado de descomposición más avanzado de lo común. En ese entonces, llevaba alrededor de 3 años como médico forense. Tenía experiencia y estaba realmente capacitado, pero nunca me había tocado ver un cuerpo que reaccionara de esa manera. Esto lo digo con todo respeto. Aunque era imposible de creer, el cuerpo se estaba pudriendo demasiado rápido. Me pareció necesario traer a mi supervisor porque el cuerpo de la joven seguía descomponiéndose de manera acelerada. Necesitaba que él con sus propios ojos diera fe del caso. Mi asistente se ofreció a llamarlo y salió deprisa de la sala de autopsias. Cuando me quedé solo, hubo algunas actividades paranormales. Escuché cómo se movieron algunas camillas. También cayeron instrumentos médicos y gasas sin motivo aparente. Además, tenía una extraña sensación en mi nuca. Como médico, no puedo decir que tenía miedo, pero sí una incertidumbre que me hacía voltear constantemente para atrás. Cuando llegó mi jefe de turno, miró el cadáver. Extrañado, preguntó si así había llegado a las instalaciones. Le contesté que no y le platiqué todo lo que había sucedido. Intentó revisar el cuerpo, que aparentaba tener algunos meses de muerto, y no lo podía creer. Ordenó que se metiera de inmediato a los refrigeradores para ver si se detenía la descomposición. Por lo pronto, eso era todo lo que se podía hacer. Cumplimos con la orden. En una bolsa mortuoria con sumo cuidado se puso el extraño cuerpo ya etiquetado, y mi asistente se fue rumbo a los refrigeradores. Minutos después regresó pálido porque aseguró que antes de meter el cadáver se volvió a quejar, y eso era imposible. Al terminar el turno, nos fuimos comentando el extraño suceso. Algo de lo que mi asistente me comentó me dejó pensando. Eso no era una cosa normal, o tenía que ver con el diablo, o la mujer estaba embrujada. Recuerdo que me persigné aceptando que en algo tenía razón. En el mundo no solo existe el bien, la maldad es una realidad tan perversa como difícil de entender. Si se preguntan por el cuerpo, nunca fue reclamado y se fue a la fosa común. Al pasar unos años e incluso ya trabajaba en Semefo de una ciudad muy grande, cuando se me presentó una situación que a continuación les relato. En esa ocasión, con 15 años de experiencia, me mandó a llamar mi colega una hora antes de mi turno. Me puse mi equipo y me fui a la sala de autopsias. Pensé que buscaba mi ayuda por el exceso de trabajo por ser fin de semana. Cuando llegué, me saludó sin mucho afán. Al mirarlo bien, parecía asustado. Era raro porque ya tenía solo un cuerpo en la plancha. No era porque hubiera mucho trabajo que me necesitaba. Noté que también su asistente no se veía por ningún lado. Después de saludarnos, me puse a sus órdenes. Inquieto, me dijo que mirara debajo de la sábana. Un poco extrañado por el misterio, fui y lo hice. Al ver el cuerpo, lo primero que pensé fue, es una broma. Volteé a ver a mi colega. Estaba tan serio que volví a mirar el cadáver. Nosotros estamos preparados para ver cuerpos en mal estado, hasta destrozados por algún accidente o cosas peores. Pero este era un cuerpo diferente, demasiado alto para ser de una estatura normal. Por sus rasgos parecía que trajera una máscara. Tuve que descubrirlo totalmente para comprobar que era una mujer. Aún con su piel ennegrecida y a pesar de estar llena de arrugas, se podían distinguir varios tatuajes realmente extraños. Tenía símbolos de los llamados runas en brazos y piernas. Tenía sus costillas saltadas y los dedos de las manos eran largos. Se alejaba un poco de lo que era un ser humano. Tenía unas uñas negras e impresionantes. Me pareció tan extraño que le pregunté quién había traído ese cuerpo. Me respondió que no sabía, que nadie sabía. Al entrar al turno esa mañana ya estaba ahí.
Los documentos eran de 8 cadáveres y al final resultaron ser 9 cuerpos. Le pregunté por su asistente, pero este se había sentido mal y se fue, aunque mi colega creía que fue por la tremenda impresión que se llevó cuando miró ese extraño cadáver. Al preguntarle si quería que le ayudara con la autopsia, rápidamente me respondió que no sabía qué hacer. De hecho, ya la habían iniciado en otra parte porque el cuerpo estaba abierto. No lo podía creer. Era verdad. Por la forma como estaba el cuerpo, no lo había notado. La situación era extraña y fuera de lo común. La única conclusión que tenía era que en otra morgue no quisieron el cuerpo, o algo extraño pasó con él y lo mandaron para acá. Decidimos terminar con la autopsia. En ocasiones nos deteníamos porque lo que íbamos encontrando era inusual. Cada vez nos llenábamos de más interrogantes. Sus manos estaban lastimadas, como si hubiera muerto por desesperación, tal vez por falta de aire. Mi colega, con unas pinzas, levantó su labio superior, dejando ver sus dientes delgados y filosos. Aparentemente había muerto por asfixia, aunque el cuerpo no tenía pulmones. Además, estaba carente de otros órganos. El cuerpo no olía a lo que huelen los muertos. Más bien, su olor era a quemado. En el interior de su estómago encontramos bolas de cabellos, seguramente humanos. Además, residuos de muchas hierbas y diminutos pedazos de huesos. No lo quería pensar, pero mi razón no daba para más. Le dije a mi colega que seguramente lo que teníamos frente a nosotros era el cuerpo de una bruja. Me miró con asombro. Me contestó que él ya lo había pensado. Solo faltaba averiguar el motivo de su muerte y después reportaríamos el caso. Conforme avanzábamos con la autopsia, las anormalidades eran evidentes. Solo había restos de vesícula, de apéndice, de riñones. Todo hacía suponer que la mujer se había quemado por dentro. Otra cosa extraña fue darnos cuenta de que le habían arrancado el corazón. Además, los pocos residuos que quedaban de sangre eran completamente negros. Cuando revisamos su tráquea, tenía una obstrucción ocasionada por una gruesa bola de cabellos, que seguramente cortaron su respiración cuando intentaba vomitarlos. Al terminar con el cadáver, no había duda. Por alguna extraña razón, el cuerpo se había quemado por dentro, mientras se asfixiaba tratando de arrojar bolas de cabellos que tenía en su estómago. También les comento que nos sancionaron por hacer ese trabajo. De hecho, perdí mi empleo. Eso fue lo de menos. Tardé mucho tiempo en borrar de mi memoria ese extraño cadáver que, al final, no sé qué pasó con él. Y por último, les cuento este caso, que al recordarlo no puedo evitar sentir que se eriza mi piel. Esto sucedió una temporada de vacaciones. Era un fin de semana. Estábamos saturados de trabajo por causa de muchos accidentes, muertos en choques, atropellados, ahogados, en fin, algo lamentable. Cuando esto sucede, los cuerpos que requieren de autopsia están en espera, guardados a una temperatura considerable que no llegue a la congelación. Esa ocasión, trabajamos con 5 cuerpos. Cuando sacamos el último cadáver, nos dimos cuenta de que estaba boca abajo. Mirándolo así, fue algo realmente extraño. Nunca había sucedido algo como eso. Pensé que pudo haber sido una equivocación. Por lo mismo, no le dimos tanta importancia. Para todo hay una explicación, pero no teníamos tiempo de investigar el porqué de esa postura. Haciendo un esfuerzo, lo volteamos. Al hacerlo, mi asistente lo miró unos segundos. Luego dijo que lo conocía. Era uno de sus vecinos. Lo reconoció por una cicatriz en la cara, porque en realidad me aseguró que estaba muy deteriorado. Meses antes pesaba alrededor de 80 kilos y quedó como de 40. Al preguntarle qué le había pasado, me comentó que ni siquiera sabía que había muerto. Acomodamos el cadáver de manera correcta, luego lo tapamos de nuevo, lo dejamos en espera mientras atendíamos otros cuerpos. Antes de medio turno ya habíamos realizado 2 autopsias. Todo transcurría normal. Por eso decidimos descansar unos minutos para tomarnos un café. Cuando pasé enseguida del último cuerpo, me asombré al verlo boca abajo de nuevo. Solamente estábamos nosotros 2 en la sala.
No era posible que se hubiera volteado solo. Los cuerpos tienen movimientos cadavéricos, pero no de esa magnitud. Alguien lo había volteado, solo que ese alguien no lo había podido ver. Revisamos el lugar, pero no había nadie. Revisamos el cuerpo buscando huellas y no tenía nada raro. Tampoco había pisadas o huellas en el piso. Lo acomodamos de nuevo. Al tocar el cuerpo, no sé por qué, me daba escalofríos como nunca los había sentido. Lo tapamos de nuevo. Caminamos rumbo a una pequeña estancia para preparar el café. Aún nervioso, le hacía plática a mi asistente. A este le temblaban las manos cuando hacía su café. En ocasiones me miraba o volteaba al lugar donde estaba ese cuerpo. Le pregunté qué pasaba. Agarró aire y me dijo que había algo turbio, difícil de entender. En un momento me lo contaría y ya dependía de mí si creer o pensar que todo era una mentira. Por curiosidad fui por los documentos para revisar el diagnóstico. Quería encontrar algo extraño. En él se leía causa de la muerte desconocida, sin lesiones visibles graves, posible desnutrición. Mientras tomábamos el café, por insistencia mía, platicamos un rato sobre esa persona. Se llamaba José, tenía 31 años y trabajaba como encargado de una hierbería en el centro de la ciudad. Atendimos las otras 2 autopsias hasta que, por fin, estuvimos frente a aquel cadáver que estaba bastante rígido. Era como si se hubiera congelado. Antes de empezar, me acerqué a ese muchacho. Le dije al oído que nos dejara trabajar. Así, pronto, estaría con su familia. Seguí hablando con él mientras mi asistente me miraba desconcertado. Cuando lo abrimos, olía realmente extraño. No olía a muerte, olía a maldad. Nos untamos Vicks en la nariz para poder trabajar. Basta decir que era un cuerpo desgastado por dentro y por fuera. En el interior de su estómago encontramos tierra, así como varios insectos, también algunos otros residuos que, al mandarlos a analizar, resultó que era polvo de huesos humanos. Además, plástico y astillas de madera. Casi amanecía cuando terminamos la última autopsia. Respiramos aliviados. Rápidamente me quité la bata porque ya no la aguantaba. Mi asistente etiquetó y guardó el cuerpo de aquella persona en las gavetas que se encontraban al final de la morgue. Antes de irnos, me lavé muchas veces las manos, porque no se me quitaba una fea sensación que hacía que me hormiguearan todos los dedos. Al siguiente día, cuando llegué a la morgue, ya se habían llevado ese cuerpo. Contaron los compañeros del turno matutino que cuando sacaron el cuerpo para entregarlo, este estaba boca abajo. Reitero, estos 3 casos son los que me tocaron vivir a mí, pero hay muchos compañeros que cuentan que han vivido cosas peores y espantosas, que quisieran a toda costa un día poder olvidar. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.